Imagina que estás preparando una buena paella. No basta con tirar arroz y agua sin medida. Necesitas equilibrio, cantidades exactas, el sofrito justo, el punto del fuego. Porque si pones demasiada sal o te pasas con el caldo, el resultado se puede arruinar. Lo mismo pasa cuando construyes tu cartera de inversión. No se trata de llenar el plato con cualquier cosa, se trata de encontrar la mezcla perfecta de ingredientes. Y en este caso, los ingredientes clave son la renta variable y la renta fija. Y los ETFs son tu herramienta maestra para combinarlos con eficiencia y precisión. Aquí entra en juego uno de los conceptos más importantes de toda estrategia de inversión, la asignación de activos. Este proceso, que consiste en decidir cómo distribuir tu dinero entre distintas clases de activos, no es un detalle técnico sin importancia, es literalmente lo que más influye en tus resultados como inversor. De hecho, numerosos estudios coinciden en que hasta el 90% del éxito de una cartera está determinado por cómo asignas tus activos, no por cuándo compras o por cuál es el ETF de moda. Entonces, hablemos de uno de los pilares de esa asignación, la renta variable. Es la parte de tu cartera que actúa como el motor de crecimiento. Representa el dinamismo, la oportunidad, el empuje. Cuando inviertes en ETFs de renta variable, estás comprando acciones de empresas, no una a una, sino, como ya sabes, en bloque. Y eso te da algo muy valioso, la diversificación. Un solo ETF puede incluir decenas o cientos o incluso miles de acciones repartidas entre sectores, regiones y estilos de inversión distintos. Esto significa que, con una sola operación, estás participando en el crecimiento de todo un conjunto de empresas sin necesidad de estudiarlas individualmente ni pagar múltiples comisiones. Los beneficios son evidentes. Por un lado, tienes un potencial de crecimiento muy interesante. A lo largo de la historia, la renta variable ha sido la clase de activo con mayores rendimientos a largo plazo. Además, al comprar ETFs en lugar de acciones individuales, consigues diversificación automática, lo que reduce el riesgo específico de una sola empresa. Y por si fuera poco, los ETFs cotizan en bolsa, así que tienes alta liquidez. Puedes comprarlos o venderlos fácilmente en cualquier momento. Pero, como todo buen ingrediente, también tiene su lado delicado. La renta variable puede ser muy volátil. Sus precios pueden subir y bajar bruscamente en periodos cortos de tiempo. Esto es completamente normal. Pero si no lo tienes claro, puede hacerte tomar decisiones impulsivas. Además, tiene un riesgo de mercado asociado. Si la economía global entra en crisis o hay eventos inesperados, tu inversión puede verse afectada, aunque el ETF esté bien construido. Por eso, igual que una paella equilibrada no todo es arroz, en una cartera sólida no todo debe ser renta variable. Necesitamos un segundo componente que le dé estabilidad, control y estructura. Y de eso vamos a hablar ahora a continuación. Si la renta variable es la energía, el impulso y esa chispa de crecimiento, la renta fija es la parte que te aporta estabilidad. Es ese ingrediente que le da el equilibrio al conjunto. Como el caldo bien medido en una paella, no brilla por sí solo, pero sin él todo se descompensa. Los ETFs de renta fija te permiten invertir en bonos, que son instrumentos de deuda emitidos por gobiernos o empresas. Básicamente, cuando compras un bono, estás prestando dinero a cambio de recibir pagos periódicos de intereses y al final del plazo la devolución de tu capital. Es una forma de generar ingresos con menos sobresaltos. La gran ventaja de estos ETFs es que ofrecen ingresos estables. Esos pagos de intereses pueden aportar regularidad a tu cartera, sobre todo cuando los mercados están turbulentos. Además, suelen tener menor volatilidad que las acciones, lo que ayuda a amortiguar los vaivenes del mercado y, como en el caso de la renta variable, también obtienes diversificación, ya que estos fondos agrupan bonos de distintos emisores y plazos, desde deuda pública hasta también bonos corporativos. Eso sí, hay que tener claras las limitaciones. En general, la renta fija ofrece menores rendimientos que las acciones, sobre todo a largo plazo. También hay que tener en cuenta el riesgo de tasa de interés. Si las tasas suben, los precios de los bonos tienden a bajar, y eso puede afectar temporalmente al valor de tu inversión, aunque los pagos sigan llegando. Entonces, la gran pregunta es, ¿cómo encontrar ese punto de equilibrio entre renta fija y renta variable en tu cartera?
La respuesta está en tu perfil de riesgo y en tu horizonte de inversión. No todos los inversores tienen las mismas metas ni la misma tolerancia al riesgo. Alguien que está cerca de la jubilación, por ejemplo, probablemente buscará más estabilidad. En cambio, alguien joven que quiere construir riqueza a largo plazo puede permitirse asumir más riesgos a cambio de mayor crecimiento. Vamos a verlo con un ejemplo para que te quede muchísimo más claro. Un perfil conservador podría optar por una cartera con un 70% en renta fija y un 30% en renta variable. Así vas a priorizar la estabilidad y los ingresos sin renunciar completamente al crecimiento que te aporta la renta variable. Por ejemplo, pasemos ahora a un inversor moderado que tal vez va a elegir una distribución de 50-50 y un perfil más agresivo, una persona más joven, podría inclinarse por un 70% en renta variable y solo un 30% en renta fija, buscando maximizar su potencial de rentabilidad a largo plazo. Esos porcentajes no son reglas fijas, sino puntos de partida. Lo importante es que ajustes tu asignación a tu realidad personal, tus objetivos, tus ingresos, tu edad, tu experiencia como inversor y tu tolerancia emocional ante las subidas y bajadas del mercado. Porque al final, igual que en la cocina, no existe una receta universal, pero cuando sabes combinar los ingredientes con equilibrio, tu cartera, al igual que tu paella, puede convertirse en algo realmente sabroso y, sobre todo, sostenible en el tiempo. Perfecto. Después de entender cómo equilibrar la renta variable y la renta fija en tu cartera, como si estuvieras calculando las proporciones exactas en una buena paella, llega el momento de afinar aún más la receta. Ahora no se trata solo de cuánto de cada ingrediente usas, sino de qué tipo de arroz, qué variedad de carne, qué especias, es decir, cómo diversificas dentro de la renta variable. Y para lograr eso, debes mirar en 3 diferentes direcciones: regiones, sectores y estilos de inversión. Porque al igual que un chef combina ingredientes de distintas regiones y sabores para conseguir un plato equilibrado, tú puedes diseñar una cartera robusta, resiliente y adaptada a tus objetivos. Empecemos por el mapa, la diversificación geográfica. Invertir más allá de tus fronteras te permite participar en distintas economías y al mismo tiempo reducir el riesgo de depender exclusivamente de lo que pasa en tu país. Hay 3 grandes bloques que debes considerar. Primero tenemos a Estados Unidos, que sigue siendo una referencia mundial con empresas líderes en tecnología, consumo y salud. Muchas de las marcas que usas a diario cotizan allí, ya sea Amazon, ya sea Apple, ya sea Microsoft. Luego tenemos Europa, que aporta estabilidad, tradición industrial y un enfoque cada vez más fuerte en sostenibilidad, gobernanza y regulación responsable. Y por último, pero con enorme potencial, están por ejemplo Asia y los mercados emergentes. Estos representan oportunidades de crecimiento acelerado, especialmente en sectores como tecnología, energía o manufactura. ¿Y cómo accedemos a estos mercados sin complicarnos la vida? Muy fácil, utilizando ETFs que replican los principales índices de cada región. Así, con una sola inversión, estás diversificando entre docenas o cientos de empresas de ese mercado. No te preocupes que luego te daré nombres de un ETF para cada tipo, tranquilo. Pero la geografía es solo el principio. El siguiente paso es pensar en diversificación sectorial, porque cada sector económico reacciona de forma distinta ante los cambios del mercado. Y al tener exposición a varios de ellos, suavizas la volatilidad general y maximizas tus oportunidades. Por ejemplo, el sector tecnológico suele crecer de forma exponencial, impulsado por la innovación y la digitalización. En cambio, el sector salud tiende a ofrecer más estabilidad, ya que la demanda de servicios médicos es constante, pase lo que pase con la economía. Luego tenemos también la energía y las materias primas, que están muy ligadas a factores geopolíticos y económicos. A veces con grandes picos de rentabilidad, pero también con gran riesgo. Y también tenemos el sector financiero, como bancos o aseguradoras, que se suelen beneficiar en entornos donde suben las tasas de interés. ¿Y cómo gestionas todo esto sin volverte loco? Pues usando ETFs sectoriales. Estos fondos te permiten invertir en un solo sector con múltiples empresas dentro, de forma diversificada y líquida. Así puedes ajustar tu exposición según tu visión del mercado y tu tolerancia al riesgo.
Y para cerrar esta arquitectura de diversificación, entramos en el terreno de los estilos de inversión. En este caso tenemos el valor y el crecimiento, que son dos formas distintas de entender la renta variable. El estilo de valor, o también llamado value investing, se enfoca en empresas que están infravaloradas por el mercado, pero que tienen unos fundamentos sólidos. Es como encontrar una joya escondida, una empresa rentable y bien gestionada que cotiza por debajo de su valor real. Este estilo es más defensivo, más paciente, ideal para quienes buscan estabilidad. En cambio, tenemos el estilo de crecimiento, que es una apuesta por compañías que están en plena expansión. Startups tecnológicas, innovadoras, que aún no son rentables, pero que podrían revolucionar su sector. Este estilo es muchísimo más agresivo, con muchísimo más riesgo, pero también, obviamente, con mayor potencial de rentabilidad a largo plazo. ¿Y cuál es la clave aquí? No elegir uno solo. Al combinar ambos estilos, puedes equilibrar tu cartera entre estabilidad y crecimiento, entre seguridad y oportunidad. Así que, en resumen, geografía, sectores y estilos son los tres ejes que complementan el diseño de una cartera inteligente. Es como construir una casa con distintos materiales, técnicas y estructuras para que resista cualquier tipo de clima económico. Y los ETFs son tus herramientas maestras para ejecutar todo esto con eficiencia, flexibilidad y control. Porque invertir bien no es solo poner el dinero a trabajar, es construir con visión, con equilibrio y con estrategia. Genial, después de haber explorado cómo diversificar nuestra cartera, llega el momento de aplicar todo ese conocimiento en estrategias concretas. Estrategias que puedas poner en práctica desde hoy mismo. Y aquí es donde entran dos enfoques clásicos pero increíblemente efectivos para diseñar una cartera con precisión quirúrgica. La estrategia del 70-30 y la estrategia del 90-10. Ambas combinan renta variable y renta fija y lo vamos a hacer utilizando ETFs UCITS, que son los disponibles en España. Pero no te preocupes que luego a la siguiente lección te voy a dejar un desglosable para hacer estas estrategias con ETFs disponibles en Latinoamérica. Perfecto, vamos a comenzar con la estrategia 70-30. Este enfoque reparte un 70% de tu cartera en renta variable y un 30% en renta fija, que es una mezcla que busca equilibrio y así aprovechas el potencial de crecimiento del mercado, pero sin dejar de lado la estabilidad que te ofrece la renta fija. Es una excelente opción para inversores con una tolerancia al riesgo moderada, que piensan en el largo plazo, pero que también valoran dormir tranquilos durante las correcciones del mercado. Vamos a ver cómo puedes implementar esta estrategia. Para el 70% de renta variable puedes dividirlo entre mercados desarrollados y emergentes. Por ejemplo, te lo dejaré escrito para que, por si no me entiendes. Pero bueno, el E-Shares Core MSCI World UCITS ETF, que por sus siglas es EUNL. Te lo dejaré escrito, tranquilo. Este ETF te da exposición inmediata a las principales empresas de mercados desarrollados de todo el mundo, desde Apple, Microsoft en Estados Unidos, hasta Nestlé y Toyota en Europa y Asia. Luego tenemos el E-Shares Core MSCI Emerging Markets EMI UCITS ETF, ¿vale? Que es EIMI, lo dejaré por escrito. Aquí entran en juego los mercados emergentes como India, Brasil, China o Vietnam, por ejemplo, con un enorme potencial de crecimiento a futuro. Y para el 30% de renta fija, para este caso tenemos el E-Shares Core Global Agent Bond, que es UCITS ETF y por sus siglas, si no recuerdo mal, es AGGH. Este fondo incluye una amplia gama de bonos globales, tanto gubernamentales como corporativos, lo que aporta diversificación y una base sólida de ingresos estables. Esta combinación no solo diversifica tu cartera de forma global, tanto en renta variable como en renta fija, sino que también te protege ante distintos escenarios económicos. Así estás invirtiendo en crecimiento, sí, pero con una red de seguridad que suaviza los vaivenes del mercado. Es una estrategia que se adapta bien a quienes buscan crecimiento con control, ideal para horizontes de inversión de mediano a largo plazo, como construir un patrimonio, ahorrar para jubilación o proteger tu poder adquisitivo frente a la inflación, pero sin asumir riesgos excesivos. Y esto es solo el principio. Ahora vamos a ver la estrategia 90-10, que está pensada para inversores un pelín más agresivos y que apuestan fuertemente por el crecimiento a largo plazo. Esta estructura ha sido recomendada incluso por el gran inversor Warren Buffett y lo dice para aquellos inversores que busquen simplicidad y crecimiento. Esta estrategia consiste en asignar el 90% a renta variable y solo un 10% a renta fija. Muy sencillo. La idea es muy clara.
A lo largo del tiempo, la renta variable siempre ha demostrado ser la clase de activo con mayor rentabilidad histórica. Y si tienes un horizonte de inversión amplio y puedes tolerar los altibajos del mercado, esta puede ser la estrategia perfecta para ti. Veamos ahora cómo la podemos implementar y qué ETFs te recomendamos para que la puedas hacer. Para el 90% de renta variable, te pido que combines un ETF del S&P 500, por ejemplo el CSP1, que te dejaré en la descripción. Este ETF te da exposición directa a las 500 empresas más grandes de Estados Unidos, incluyendo gigantes como Apple, Microsoft, Amazon, incluso Google. Es una base sólida que refleja el dinamismo del mercado estadounidense. Y luego te voy a recomendar un ETF del MSCI World, que está llamado EUNL, si no recuerdo mal, no te preocupes, que la siguiente lección tienes un desglosable con todos los ETFs que te comento. Y este es para ampliar aún más tu exposición. Este fondo te conecta con empresas líderes de mercados desarrollados de todo el mundo, incluyendo Europa, Japón, Canadá, creando así una cobertura global robusta. Y para el 10% de renta fija, la idea es mantener algo de estabilidad y liquidez. Y un buen ejemplo sería un ETF que invierta en los bonos estadounidenses, como por ejemplo el IBTS. No te preocupes, que te lo dejaré. Este ETF invierte en bonos del Tesoro de Estados Unidos a corto plazo. ¿Por qué a corto plazo? Porque suelen tener menos sensibilidad a las subidas de tipos de interés y ofrecen una capa de protección sin añadir demasiada volatilidad. Con esta estructura estás apostando muy fuerte por el crecimiento del capital y es una cartera diseñada para resistir el paso del tiempo y aprovechar el poder del interés compuesto en su máxima expresión. Por supuesto, eso también significa que debes estar preparado para soportar caídas temporales durante periodos de crisis y correcciones del mercado. Por eso, esta estrategia está especialmente diseñada y pensada para inversores con más tolerancia al riesgo, que entienden que los resultados no se ven en semanas ni en meses, sino en años. Es perfecta, por ejemplo, para quienes están construyendo su patrimonio a largo plazo, como parte de un plan de retiro, o gente que está ahorrando para el futuro simplemente y están en busca de su independencia financiera. Ahora bien, tanto esta estrategia como la anterior que hemos dicho no son recetas cerradas, son un marco de trabajo que puedes ajustar según tu situación, tus objetivos y tu evolución como inversor. Lo importante es que uses herramientas como ETFs que te permiten implementar estas estructuras de forma sencilla, diversificada, líquida y con eficiencia fiscal. Y recuerda siempre este punto clave: tu cartera no es algo estático. Necesita ser revisada y ajustada periódicamente, especialmente cuando cambian tus objetivos, tus ingresos, tu tolerancia al riesgo o el contexto del mercado. Porque construir una cartera sólida no es solo cuestión de elegir los ingredientes correctos, también implica saber cuándo añadir, cuándo quitar y cuándo simplemente dejarla cocer a fuego lento. Una vez que ya tenemos elegida nuestra estrategia y hemos seleccionado los ETFs adecuados para nuestro perfil, podríamos pensar que el trabajo ya está hecho, pero en realidad ahora es donde empieza nuestro verdadero compromiso. Tenemos que mantener una cartera y tenerla en forma con el tiempo. Y para eso necesitas aplicar una herramienta clave que muchos inversores descuidan, que es la llamada el rebalanceo. Imagina tu cartera como una balanza cuidadosamente calibrada entre renta variable y renta fija. Todo está en equilibrio, pero el mercado, como sabemos, nunca se queda quieto. Si la renta variable tiene un buen año y crece más que la renta fija, la balanza se va a inclinar. Y de pronto, ahora mismo, tienes más riesgo del que planteaste inicialmente. Y si ocurre lo contrario, puedes estar perdiendo oportunidades de crecimiento. El rebalanceo es el proceso que te permite devolver esa balanza a su punto justo. Es como ajustar el timón de un barco para seguir en la dirección correcta sin desviarte por las corrientes del mercado. Ahora bien, ¿cómo se hace esto en la práctica? Existen dos formas principales de rebalancear tu cartera. Y la buena noticia es que ambas son accesibles para cualquier inversor. La primera es el rebalanceo con nuevas aportaciones. Esta es la opción más suave y fiscalmente eficiente. Imagina que tu estrategia es 70-30, pero con el tiempo la renta variable ha crecido y ahora está en 75 y por ende la renta fija está en un 25. En lugar de vender, puedes dirigir tus nuevas inversiones directamente hacia la renta fija y así hacer que vuelva al objetivo original. Es una manera elegante de ajustar sin tener que tocar lo que ya está invertido y gracias a eso te evitas pagar impuestos al vender de la renta variable para invertir en renta fija. Es mucho más eficiente. La segunda opción es la menos eficiente, que es la de rebalanceo mediante ventas y compras.
Aquí sí que haces movimientos, vendes parte de lo que ha crecido más y compras lo que ha quedado por detrás. Es un método directo y efectivo, pero ten en cuenta que puede tener implicaciones fiscales, especialmente si obtienes plusvalías. Por eso, antes de rebalancear vendiendo, yo te recomiendo que consultes con un asesor fiscal o que al menos puedas barajar la primera opción. Y ahora viene otra gran pregunta. ¿Cada cuánto tiempo hay que rebalancear? Bueno, la respuesta es depende, pero mínimo cada año. Porque básicamente invertir no es un acto puntual, es un proceso. Y en el rebalanceo es la herramienta que te permite mantener ese proceso bajo control, sin estrés, con claridad y siempre orientado a largo plazo.